Macarena Olona ha protagonizado una intervención explosiva en el programa La Sexta Explica, en lo que probablemente será su última participación en dicho espacio televisivo. La exdiputada de Vox no ha dejado indiferente a nadie, lanzando ataques directos y sin filtros contra varios de los tertulianos del programa, incluido el presentador. Con su estilo característico, ha desmontado uno por uno los argumentos de aquellos que intentaron descalificarla, marcando una notable diferencia en el debate al no titubear a la hora de enfrentarse a los periodistas y colaboradores del programa. Uno de los momentos más tensos de la noche se produjo cuando Olona se dirigió a Antonio Maestre, el polémico tertuliano de izquierdas que recientemente ha estado en el ojo del huracán por haber agredido en plena calle al reportero Vito Quiles. Olona, sin tapujos, se refirió a Maestre como un mamporrero del Estado, acusándolo de estar al servicio del poder y de actuar como una pieza más del engranaje de manipulación mediática del gobierno de Pedro Sánchez. La exdiputada no dudó en señalar que la agresión de Maestre es solo una muestra más del doble rasero con el que la izquierda pretende manejar el discurso político en España. Mientras ellos se presentan como adalides de la democracia y el diálogo, en la práctica recurren a la violencia y la censura cuando se enfrentan a voces disidentes. Pero el enfrentamiento con Maestre fue solo el comienzo. Macarena Olona también tuvo un fuerte cruce con Ignacio Escolar, director del diario.es, un medio de comunicación que se ha caracterizado por su abierta afinidad con el gobierno de coalición y su agresiva campaña de desprestigio contra cualquier voz contraria al relato progresista. Durante el debate, Escolar intentó descalificar a los partidos que él denomina ultraderechistas en Europa, incluyendo a Vox en España, Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni en Italia, el Fidesz de Viktor Orbán en Hungría y el Rassemblement National de Marine Le Pen en Francia. En su intervención, Escolar llegó a sugerir que el auge de estas formaciones es una amenaza para la democracia, insinuando que representan valores autoritarios y que sus votantes son afines a posturas extremas. Lejos de quedarse callada, Olona respondió con dureza y dejó claro que la retórica de Escolar no solo es simplista, sino que ignora por completo la realidad política y social de los países europeos. Con una argumentación contundente, desmontó su discurso recordándole que estos partidos han logrado alcanzar un respaldo masivo precisamente por el fracaso de las políticas impuestas por los partidos tradicionales de izquierda y centroizquierda. Señaló que el descontento ciudadano ha crecido debido a la imposición de una ideología de género radical, una política medioambientalista extrema y una inmigración descontrolada que ha derivado en un incremento de la inseguridad en muchos países europeos. No se puede descalificar a millones de ciudadanos solo porque no votan lo que tú quieres, Ignacio. El auge de estos partidos no es producto de la casualidad, sino de años de políticas erróneas que han generado hartazgo y desesperación en la población, afirmó Olona, visiblemente molesta por el tono condescendiente del director del diario.es. Pero la exdiputada no se quedó ahí. Fue un paso más allá y expuso la gran contradicción del discurso de Escolar, recordándole que en su propio medio de comunicación se ha calificado a los votantes de estos partidos como nazis en múltiples ocasiones. No puedes salir aquí a decir que no has llamado nazis a estos partidos cuando en tu propio periódico se ha publicado una y otra vez que son peligrosos, extremistas y autoritarios. No puedes disfrazar tu discurso ahora para quedar bien, le recriminó Olona, mientras Escolar intentaba justificarse asegurando que él nunca había utilizado esos términos de manera explícita. En un intento de esquivar la embestida argumentativa de Olona, Escolar trató de desviar la conversación afirmando que los datos hablaban por sí solos y que era innegable que estos partidos representaban una corriente reaccionaria en Europa. Sin embargo, la exdiputada le rebatió con cifras concretas y hechos incuestionables. Citó como ejemplo el resultado electoral de Fratelli d'Italia en 2022, cuando obtuvo más de 7 millones de votos y se convirtió en la primera fuerza política de Italia con el 27% de los sufragios. También mencionó el caso de Marine Le Pen en Francia, quien consiguió el respaldo de 13 millones de votantes en las elecciones presidenciales, y el crecimiento de Vox en España, que alcanzó 3 millones de votos en las últimas elecciones generales. ¿Me estás diciendo que todos esos millones de votantes son nazis, Ignacio? ¿De verdad pretendes hacernos creer que más de 20 millones de europeos han levantado el brazo en alto? Lo que pasa es que cuando no os gusta el resultado de las urnas, intentáis desacreditar a la gente, llamándolos fascistas o radicales, argumentó Olona, dejando sin palabras al periodista, que apenas logró balbucear una respuesta. El enfrentamiento entre ambos se volvió aún más tenso cuando la exdiputada de Vox mencionó un punto que incomodó profundamente a Escolar: la doble moral de la izquierda en cuanto al concepto de identidad nacional y la inmigración. Aquí los únicos que hablan de preservar la identidad nacional no son solo los partidos de derecha. Te recuerdo que Bildu y Junts han rechazado la propuesta de Canarias para distribuir a los menas en toda España. ¿Por qué? Porque según ellos, afectaría a su identidad cultural. Pero claro, cuando es la derecha quien dice lo mismo, de repente es racismo, lanzó Olona, obligando a Escolar a encogerse de hombros sin saber cómo responder.
El ambiente en el plató era cada vez más tenso, y los intentos del presentador por suavizar el tono del debate fueron en vano. Macarena Olona no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de exponer las contradicciones de la izquierda y de los medios afines al gobierno. A medida que avanzaba la conversación, la exdiputada dejó en evidencia que el verdadero problema no es la ideología política de estos partidos, sino el pánico de los sectores progresistas a perder el monopolio del discurso y el control del relato mediático. Después de un largo intercambio de argumentos, en el que Escolar intentó sin éxito desacreditarla, Olona cerró su intervención con una frase que dejó claro por qué este tipo de debates son incómodos para quienes están acostumbrados a hablar sin que nadie les lleve la contraria. El problema que tenéis no es con nosotros, Ignacio. El problema que tenéis es que la gente ha despertado y ya no os cree. Y eso es lo que realmente os aterra, concluyó, dejando a su adversario sin capacidad de respuesta. Este cara a cara se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales, donde muchos aplaudieron la valentía de Olona al enfrentarse a la narrativa dominante en la televisión progresista. Para otros, su intervención fue un ejemplo más del ascenso de una derecha sin complejos que no teme decir lo que piensa, incluso en los espacios tradicionalmente hostiles. Sea como sea, lo ocurrido en La Sexta Explica dejó una huella imborrable, y muy posiblemente, marcó el fin de la presencia de Macarena Olona en este tipo de programas.